Bueno, me da mucho gusto en esta ocasión eh, presentar al doctor Rodolfo Montaño Salazar. Yo había visto resúmenes curriculares breves, pero este es brevísimo, ¿no? Entonces, bueno, lo que él en todo caso intenta destacar es que tiene estudios de doctorado en urbanismo, obtuvo el grado con mención honorífica y medalla Alfonso Caso por ese doctorado en el año 2007. Tiene además un postdoctorado en desarrollo local y territorial de la Universidad de Guadalajara, obtenido en el año 2009. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT a partir de enero de 2011 y actualmente es profesor investigador titular C en el Colegio del Estado de Hidalgo. Entre sus publicaciones recientes destaca tres, una como compilador del libro Nuevas Ideas y Visiones del Desarrollo Urbano y Regional, coeditado entre el Colegio del Estado de Hidalgo y el Centro de Investigación en Geografía Ambiental de la UNAM. Está en prensa el título, está fechado en 2013, pero por salir todavía. Ok, está también un diagnóstico del desarrollo urbano de la región de Tula por la construcción de la nueva refinería Bicentenario, esto como parte de un libro de la tercera colección Aportes para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, Desarrollo Regional y Urbano, publicado en coproducción por el Colegio del Estado y Miguel Ángel Porrúa. Y otro más de flujos laborales en la región centro del país y su influencia en las ciudades del Estado de Hidalgo. En libro de la colección también, Aportes para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, publicado también en coproducción del Colegio y Miguel Ángel Porrúa. Nos acompaña también Alejandra Castillo, bueno, que no tengo, perdón, otra forma de presentarla, pero está con nosotros también y supongo que entre los dos van a hacer la presentación. Bien, pues adelante, por favor. Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Presento a mi compañera Alejandra Castillo, es una de las becarias que amablemente nos acompañan, igual que los compañeros ayer de Chapingo. Nosotros también nos apoyamos mucho en la formación de los alumnos. Específicamente, Ale nos está ayudando con la construcción del sistema de información geográfica. Y entonces le pedí que me ayudara un poco con la explicación del sistema mismo, que en un momento más veremos. Quiero iniciar agradeciendo la oportunidad que se nos ha dado a mí en lo personal como responsable técnico del proyecto, al colegio en lo general y a las personas que también ahora nos presentamos con la licenciada y decíamos, nos ponemos nombres, nos ponemos rostros a los nombres. Entonces, muchas gracias por la atención y por la facilidad. Al doctor Merino también por allá, muchas gracias. Y muchas gracias también a quien no se encuentran ahora, a la licenciada Castillo, a la licenciada Córdoba, que han hecho mucho que esto funcione en el ámbito administrativo. En el ámbito de funcionamiento de los insumos, agradecer mucho a la gente de INEGI del Estado de Hidalgo, que nos ha ayudado mucho, al maestro Márquez, muchas gracias. Y bueno, con esto, gracias a Alfredo Bustos por la presentación y bueno, empezamos a platicarles el proyecto que estamos a punto de concluir, que se llama Metodología para medir concentración y dispersión demográfica de la población mexicana a través del modelo policéntrico. Me gustaría, antes de esto, comentarles una anécdota que me ocurrió en el momento que yo construí este proyecto. El exdirector del colegio se lo di a leer, le dije, ¿me puede dar su opinión? Y cuando lo leyó me dijo, pues está bien, pero me dijo, pues la concentración y la dispersión de población no se mide de esta manera, ¿no? Le dije, no, o sea, esto es cierto. No se mide de esta manera porque si INEGI quisiera que se midiera de la misma manera de la tradicional, seguramente no hubiera sacado esto, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues vamos proponiendo esta nueva forma, este nuevo modelo que generamos entre un grupo de gente bastante grueso el grupo, con asesoría de gente de la Universidad Politécnica de Cataluña. Por ahí nos hizo favor de
de asesorarnos técnicamente, sobre todo en la parte de la construcción del modelo matemático, que es bastante complicado a veces entenderlo, para quienes no nos dedicamos totalmente a esta situación. Gente como la Universidad de Guadalajara, que también nos ayudaron. Una de las etapas, y ahora lo mencionaré un poco más a detalle, la tercera etapa era ya medir y probar este modelo que se creó. El modelo lo creamos a grandes rasgos en un año, y a partir de este año, en los siguientes 4 meses, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Estudios Estratégicos de Desarrollo, y nos hizo favor de crear de probar esta metodología. En este momento están terminando ya sobre el dictamen y sobre todo sobre el material que se va a entregar, pero bueno, es parte de la gente que se ha incorporado al proyecto. El objetivo general es entonces crear esta metodología para medir concentración y dispersión de población. Establecemos 3 grandes rubros específicos. Primero, es crear una jerarquización de todas las localidades, que en un momento más les platico la problemática que se nos dio para medir el universo tan grande que tenemos a nivel nacional. Después, establecer un hinterland o área de influencia a través de movimientos pendulares de población. Y por último, establecer áreas de influencia, estas áreas de influencia. Entonces, en los productos que hace un rato platicaba aquí con la licenciada sobre este proyecto, tenemos en primera, segunda y tercera etapa. En la primera etapa fue entregar dos artículos publicables, uno con el estado del arte y el otro con las transformaciones de 1990 a 2010 en localidades menores a 1,000 habitantes y mayores a 500,000. En el segundo fue uno con esta evolución de las localidades de menos de 1,000 habitantes y de más de 100,000 habitantes. Y entregar la metodología. En uno tercero vamos a entregar la metodología ya completa, que estamos a un par de semanas de cumplir con el plazo, y todo va bien. Aparte de esto, tenemos la prueba piloto con la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco, que les platicará a grandes rasgos lo que hicimos por allá, y todavía nos lanzamos al precipicio sin paracaídas y lo alcanzamos, lo aventamos por un lado, que pedimos recurso para 2 libros, uno en coedición con la Politécnica de Cataluña y otro en coedición con la Universidad de Guadalajara, y estamos concluyendo ya el segundo libro. Entonces realmente ha sido un trabajo bastante arduo, muy intenso, pero afortunadamente creo que vamos cumpliendo. Planteamiento metodológico. Empezamos con la problemática, cómo conceptualizar y qué método seguir para hacer esta investigación. Por ahí nos encontramos al investigador Lakatos y la metodología que tiene en las ciencias sociales, que es una metodología empírica, pero que es bastante flexible. Lo que tenemos con esta metodología es que nos da oportunidad de meter tanto aspectos cualitativos como cuantitativos, que era lo que necesitábamos involucrar, inmiscuir dentro de esto. Para esto el autor nos señala y nos dice que se tiene que establecer primero un programa de investigación. El programa de investigación o el núcleo de esto es la metodología misma a seguir. Posteriormente, y esta es la parte que a nosotros en lo personal nos interesó mucho, es a partir de los diferentes aristas que tiene nuestro problema, es formar un cinturón protector de hipótesis. Y aquí entonces le vamos en el mismo, por las características del proyecto, lo que hacemos es hacer este planteamiento del cinturón protector de hipótesis, después ir probando cada una de ellas en diferentes ámbitos. Entonces tenemos primero el marco jurídico, es como lo vamos a ir explicando esto. ¿Por qué? Porque el proyecto nos pide que presentemos específicamente
el modelo creado, que es el de la metodología para medir concentración y dispersión. Además de esto, nos pide que se le dé la salida a través de un sistema de ciudades, que se implemente un sistema de ciudades con este modelo y que se revise por ahí las políticas públicas que se encuentran. Entonces hubo necesidad de conformar un equipo que nos analizara estos ámbitos jurídicos, y que ya después, ahora les platicaré inmediatamente lo que nos encontramos por ahí. Después, y empezamos a hacer ahí el planteamiento del cinturón protector de hipótesis. Después de aquí, el modelo matemático, que es el modelo para empezar a jerarquizar las diferentes localidades que tenemos. El planteamiento metodológico, que es lo que estoy planteando ahora, y una herramienta que si bien es cierto, lo estamos subiendo de rango y poniéndolo a la par de dos ciencias, es muy, muy necesario en este momento, que es el sistema de información geográfica. Es básico para poder conceptualizar y para poder espacializar todos los hallazgos que encontramos. A partir de aquí, entonces nos vamos a revisar el marco jurídico. Desde el planteamiento de la pirámide de Kelsen, que los juristas puros sabrán esto que les estoy hablando, nosotros a lo mejor no tanto, pero vamos, a partir de esto empezamos a analizar lo que nos encontráramos como uno de los avances, de los elementos que nos pedían. En la primera etapa era entregar el estado de arte referente a lo que es concentración y dispersión. Pues uno de los puntos que agarramos fue este y nos encontramos que empezamos a analizar algunos escenarios específicos. Analizamos desde constitución, tratados, leyes y toda la parte de normatividad tanto en estados como a nivel municipio, que es hasta el nivel donde nos encontramos, y por ahí empezamos a tener algunas problemáticas. Bueno, lo que hicimos fue el documento que vamos a entregar viene conformado a manera de manual para que pueda ser aplicado. Entonces, si nos ven a lo mejor esta parte que estamos ahora presentando, donde estamos haciendo procesos, qué tipo de leyes, qué tipo de normas, si hay o no hay, para dónde seguir o para no seguir, es como estamos proponiendo que se vaya investigando algunos procesos y algunos elementos básicos de concentración y dispersión de población, que esta parte normativa de concentración y dispersión es lo que le va a dar el sustento legal a las políticas que se puedan implementar y los planes y programas que detenten cada una de las dependencias que se tienen. A partir de esto empezamos a canalizarlo todo otra vez a través de las acciones y los diferentes programas, planes y programas que se tienen en las diferentes instituciones. Ahora les contaré ya cómo lo intentamos amarrar en una prueba prepiloto que hicimos nosotros mismos ahí mismo en Hidalgo, donde nos encontramos. Después regresaré un poco a este punto específico. Entonces, bueno, pues ya empezamos con un poco más de complicaciones. Modelo matemático, entonces lo que intentamos hacer es en 4 puntos específicos. Es primero establecer una jerarquía de las localidades. Después, a partir de esta jerarquización y algunos otros elementos más, empezar a conformar unidades morfológicas, que ahora les platico cada uno de estos términos a qué se refiere. Después, el área de influencia de estas unidades morfológicas, y después, a través de esto, es empezar a establecer el sistema regional, cómo funciona a partir de los ámbitos encontrados. Entonces, ¿qué tenemos aquí en nuestro universo de estudio? 2010, el proyecto se nos pidió que trabajáramos a partir de las diferentes localidades. En 2010, el censo arrojó 192.245 localidades a nivel nacional, de las cuales 188.594 están en el ámbito rural, específicamente que nos establece INEGI que a partir de 2.499 hacia abajo hasta una persona son ámbitos rurales, y de 2.500 hacia arriba son ámbitos urbanos. Entonces, si vemos por acá los numeritos estos que se encuentran, es verdaderamente escandaloso ver
la parte de concentración, perdón, la parte de dispersión en localidades menores a 2.500 habitantes. Los primeros 3 cortes, si nos damos cuenta de 1 a 4 habitantes, de 5 a 9 y de 10 a 49, suman más de 100,000 localidades únicamente en estas, que a partir de aquí nos empezamos a cuestionar y empezamos a querer territorializar y conceptualizar el concepto de localidad. Para el censo de 2010, INEGI nos dice que es todo lugar ocupado con una o más viviendas, las cuales pueden estar o no habitadas. Este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o la costumbre, ¿sí? Entonces, en esta revisión del estado del arte nos vamos a revisar desde 1950 y nos damos cuenta que este concepto va variando cada evento censal, y entonces tenemos aparición o desaparición de diferentes localidades, sobre todo en los estratos de menos de 100 habitantes, entre 20 y 30,000 localidades a veces en cada uno, o aparecen o desaparecen o cambian de nombre. Y entonces esto nos da todavía un poco más de problema para empezar esta conceptualización, porque además de esto, una localidad, como nos dice la definición, puede ser una persona de un habitante o puede ser una localidad una urbana que rebase los 10 o 15 o 20 o 100,000 habitantes. Entonces, conceptualizarlo territorialmente es muy complicado, de hecho no se puede. Y a partir de esto, pues empezamos con las complicaciones. ¿Cómo medirlo? ¿Cómo medirlo y a partir de qué? Empezamos a establecer dos programas específicamente. La primera jerarquización es a partir del nivel de equipamiento que se tiene, equipamiento, infraestructura y servicios, además de vivienda y además de población. Agarramos el análisis de componentes principales y empezamos a establecer nuestra base de datos para esto. Aquí están los diferentes indicadores que se utilizaron. Aquí tenemos indicadores de población, donde agarramos población, migración, población total, nivel de educación, acceso a servicios de salud, edad media de población y dependencia demográfica. Hogares, tenemos estructura y composición de los hogares, total de hogares, tamaño medio de los hogares, proporción de los mismos, proporción de los hogares y número medio de hijos por hogar. En cuanto a vivienda, agarramos el total de vivienda, la calidad de las viviendas, techos de pisos y algunas otras variables adicionales, servicios de la vivienda, agua, electricidad, internet y algunos otros más, bienes dentro de la vivienda, refrigerador, estufa y los que el censo nos maneja. Además de esto, el equipamiento, el acceso a carreteras, el transporte público, la red de agua, red de drenaje, recolección de basura, alumbrado, calles pavimentadas, plazas, jardines, oficinas, registro civil y agencia municipal. En cuanto a infraestructura, involucramos a la de servicios, el número de escuelas, hospitales y algunos otros que nos marcan las normas de equipamiento de Sedesol, dependiendo también del número de población que se asientan en cada una de estas. Y además de esto, la infraestructura de comunicaciones que se tiene y la productiva a partir del sector primero, secundario y terciario. Lo metemos en estas… se hace el análisis a partir de las fórmulas que tenemos aquí manejadas. En este momento la persona que nos ayudó a construirlo, les comentaba, no se encuentra aquí con nosotros. Entonces, bueno, en el documento vendrá específico cada una de las acciones que se tomaron, y además de los ponderadores que se midieron para esta fase específicamente, para obtener una clasificación de las localidades, desde la número 1 hasta las 192.245, logramos esto. Los indicadores, entonces, tenemos aquí la parte de población, los indicadores de vivienda, con todos sus elementos, de hogares, indicadores de equipamiento, indicadores de infraestructura. Y al último tenemos el índice de jerarquía, que agarramos todos estos indicadores ya establecidos y trazamos este índice de jerarquía. Al final tenemos una cosa como estas, donde emprendemos en el sistema de información geográfica todos los diferentes shapes, las diferentes capas que tenemos de las diferentes localidades, las vamos organizando, y entonces tenemos
un efecto que a la hora de que nos reuníamos todos, platicábamos un efecto de confetización, en donde pareciera que a nivel nacional aventamos confeti de diferentes tamaños y se van regando por todos los lugares. En algunos lugares quedan muy claros cómo se van conjuntando a partir de las diferentes ciudades. Por ahí hicimos también un análisis con este documento que se tiene por INEGI, Cedesol y CONAPO para las zonas metropolitanas, las 59 zonas metropolitanas determinadas en 2009, y encontramos obviamente mucho parecido lo que nosotros estamos manejando y proponiendo a partir de ese documento. Aquí encontramos que no tienen, en el caso de Sinaloa, nosotros encontramos sí algunas coincidencias, algunos otros elementos que, bueno, estos resultados están basados en los documentos que hemos estado analizando. A partir de esta jerarquización que ya tenemos, este primer paso, ya ordenamos todas nuestras 192,000 localidades, empezamos a hacer esta diferenciación entre diferentes núcleos y entre diferentes niveles. Entonces, lo que agarramos y empezamos a trabajar es la identificación de estas localidades que tienen contigüidad física hasta 200 metros. Fijamos por un parámetro internacional que por ahí estuvimos revisando y se tiene más o menos el urbano en 200 metros. Y para los rurales los establecimos en 400 metros. Estos 400 metros estamos hablando de continuidad física, continuidad a partir del núcleo de viviendas. Es una casa tras otra y donde se rompe, y a partir de 200 metros es donde establecemos y empezamos a formar estos pequeños núcleos. Estos pequeños núcleos que ahora les platico un poco más a detalle, porque después de este segundo proceso ya no agarramos componentes principales, ya agarramos nos encontramos por ahí un programa un poco más fino que les platicaré un poco más adelante, que se llama DP2, es distancia de Peña Segundo, por ahí, que lo trabajan los españoles a partir de 1998, me parece que está el programa, por ahí lo adquirimos y lo vamos a entregar también para que se hagan las pruebas necesarias. Entonces, lo que hacemos aquí a partir de esta contigüidad física es empezar a identificar en nuestra base de datos la conformación misma, los que están espacialmente pegados y los que tienen las mismas jerarquías, y empezamos a establecer, perdón, no es es empezamos a establecer entonces estas contigüidades y de lo que tenemos de las 192,000 localidades que tenemos al principio, nos damos cuenta que a partir de estos elementos funcionales que empezamos a encontrar, hacemos bloques y tenemos ya 22,000 unidades morfológicas, que a partir de este razonamiento que tenemos ahora en pantalla es como empezamos a identificar una centralidad sobre estos elementos que tienen potenciales para prever empleo a un ámbito territorial más o menos definido, que más adelante les platicaremos cómo salvamos esta parte. Y que genera flujos de diferentes tipos que también platicaremos más adelante. Con esto, en el sistema de información geográfica lo que hacemos es establecer buffers a partir de estos elementos, estos rasgos que estamos platicando. Ya ahora Ale nos platicará un poquito más la conformación del sistema, de la base de datos mismas, que realmente es muy complicada, y de específicamente de los procesos que llevamos a cabo en el sistema de información. Aquí, para esta segunda etapa, para la conformación de estas unidades morfológicas, utilizamos adicional algunos otros indicadores. Población total, bueno, que ya lo traíamos, tasa de inmigración, nivel de educación. También utilizamos tasa de población económicamente activa, el ratio de empleo de la población, es muy importante esta parte y lo platicaremos un poco más adelante, la necesidad de calcular y de levantar esta información. De estos flujos específicamente, del tamaño de las empresas. Aquí ya involucramos algunos otros elementos como el de NUE y algunas otras información que ya teníamos, actividades centrales que se realizan, tasas de vivienda de piso de tierra,
con electricidad, con agua entubada, drenaje, que es parte de lo que en esta primera jerarquización habíamos hecho. Habíamos tomado para meterlos ya en esta segunda fase para identificar con más claridad y más fino estas unidades morfológicas que fuimos encontrando. Distancias de carreteras, que también se nos complicó mucho a la información que tenemos en este momento a la hora de intentar integrar estas carreteras con todos los polígonos que se nos dieron. Realmente se vuelve aquello muy tortuoso, muy complicado, y por ahí lo hicimos por lo menos para Hidalgo. Nada más fue Hidalgo, ¿verdad? La zona Otomí-Tepegua, ni siquiera fue todo Hidalgo, fue nada más la Otomí-Tepegua, que fue donde fuimos a hacer una prueba prepiloto, que ahora les platicaré sobre esto. Entonces, lo que tenemos aquí es, bueno, estas distancias a las carreteras. Después de esto se volvió a conformar otra base de datos ya fraccionando esta situación y lo metimos en este método que les comentaba hace un rato que encontramos, que se llama el método de P2, que dice que pondera cada indicador parcial en función de grado de correlación existente entre cada una de ellas y el indicador sintético global en un proceso iterativo que cesa al llegar a un punto de convergencia. Esto es, finalmente, con toda la información que tenemos de cada una de las localidades, de equipamiento, infraestructura, servicio y niveles, lo que hace este programa es, a partir de estas regresiones que va haciendo, va estableciendo distancias entre el que más tiene al que menos tiene, ¿no? Así de simple. Le quita las unidades, no tiene unidades específicas, entonces lo que hace es calcular las distancias que se tienen entre el que más tiene con el que menos tiene. Y esto nos da al final, y lo vamos a ver un poco más adelante, que el que más tiene y que más cuenta con todo este nivel de equipamiento es la Ciudad de México. La Ciudad de México, y dentro de la Ciudad de México, por tamaño de población, por nivel de equipamiento y demás, nos arrojó que Iztapalapa era el que más contaba con todos estos elementos, porque además de esto lo que vamos haciendo es irle dando el nombre del principal asentamiento de población a las diferentes unidades morfológicas. Estas 22,000 se les dio el nombre del que más peso tenía, y entonces lo que encontramos y lo que vamos a ver en la cartografía que estamos entregando es que Iztapalapa, el DF, como un conjunto, como un conglomerado de localidades, es Iztapalapa el que más peso tiene, que un poquito más adelante lo estaremos reflejando. Entonces, bueno, esta es la fórmula para aplicar el DP2. Reitero nuevamente, todas las especificaciones técnicas detalladas vienen en el documento de metodología que vamos a entregar. Sí, entonces sigo. A partir de aquí, otro de los elementos elementales que les comentábamos era el sistema de normas de equipamiento de la Sedesol, que fue uno de los elementos que nos ayudó mucho para empezar a hacer esta clasificación, para empezar a determinar también la muestra. Para Jalisco específicamente, lo que hicimos fue aquí empezar a eliminar las unidades morfológicas que nos encontrábamos con menos de 1,000 habitantes, porque estas sobre todo caían en ámbitos totalmente rurales, y lo que a nosotros nos interesaba mucho para llegar a este sistema funcional y sistema regional de ciudades, lo que nos interesaba ver y encontrar estas unidades morfológicas que se encuentran y que tienen capacidad para integrar el resto de la región sin llegar a las ciudades centrales. Entonces empezamos a hacer esta delimitación, eliminamos lo que son las unidades morfológicas con menos de 1,000 habitantes, y a partir de aquí empezamos ya a definir las unidades específicas. El caso que vemos ahora en pantalla es específicamente Jalisco, donde encontramos que otra vez nos vamos a las unidades, esta clasificación que tenemos para todas las localidades. Tenemos un puntaje de 75.86.
para Guadalajara, que es el más importante. Entonces, ahí ya empezamos a ver que regionalmente más o menos empieza a tener un poco de sentido y un poco de estructura esta situación. Si la unamos, si territorializamos esta situación, le metemos carreteras, nos empezamos a dar cuenta cómo se va integrando esto. Un poco más adelante platicaremos cuál es la propuesta que tenemos para regionalizar, no regionalizar, sino hacer el análisis espacial. Entonces empezamos a tener estos resultados. Y a partir de aquí empezamos ya a establecer territorialmente ya cómo empiezan a funcionar. Entonces tenemos Guadalajara y empezamos a determinar ya nuestra muestra. Determinamos también 123 localidades al principio donde íbamos a salir a trabajar. Por situaciones diversas, sobre todo de inseguridad, fue que optamos salir únicamente a 83. Había muchas de ellas aquí, por ejemplo, las pegadas con Michoacán, que estaban en ese tiempo cuando salimos, la parte de las narcofosas que habían encontrado, una serie de elementos más que dijimos, bueno, pues no, nos vamos únicamente a las que sean seguros. A hacer el levantamiento de muestreo, que en un momento más les platico qué fue lo que fuimos a medir a estas diferentes localidades. Y entonces empezamos a tener y a identificar ya de toda esta maraña que tenemos de puntos, empezamos a identificar cuáles son los puntos necesarios para articular un sistema. Después de esto, vamos a la delimitación del área de influencia de las unidades morfológicas. ¿Esto qué es específicamente? Lo que tenemos es, a partir del modelo que estamos creando y que estamos proponiendo, es establecer los cuerpos más importantes capaces de atraer movimientos, capaces de atraer flujos de población. Y entonces nosotros empezamos, y es uno de los puntos que logramos primero en Hidalgo, con una encuesta que hicimos nosotros, por ahí señalamos 31 localidades a las que asistimos, en donde específicamente nos interesaba medir la movilidad de la gente, y la propuesta que estamos haciendo de estas áreas, de este trazado de áreas de influencia, es a partir de la movilidad que se tiene, que desafortunadamente no tenemos mucha información en los censos que se tiene. Aquí con INEGI, por ahí está la encuesta de origen-destino, creo que hicieron en 2005 y presentaron en 2007, y nada más, no tenemos otros elementos específicos. Y una de las propuestas que a nosotros en lo particular nos interesa mucho dejar ahora es, pues necesitamos movimientos de población. Para la gente que se dedica a hacer planeación a nivel nacional, necesita saber cómo se mueve la gente. No podemos proponer equipamiento, infraestructura y servicios si no sabemos hacia dónde se mueve la gente, cómo se mueve, cuál es la necesidad de la gente. Entonces, a partir de esta propuesta es como empezamos a identificar estos flujos que se dan, y nos vamos a meter a levantar encuestas específicamente a los diferentes centros que atraen población, y establecemos las escuelas, los hospitales, ¿qué otra era? Escuelas, hospitales, los mercados, las amas de casa y la gente en general se surte, y la central camionera, cómo se mueven, cuál es la articulación que tiene el transporte también. La parte vial es muy, muy importante. Entonces, a partir de esto, lo metemos toda la información en una matriz cuadrada. Aquí están los flujos que nos interesa identificar, y que fue lo que levantamos tanto en Hidalgo como en Jalisco. Y medimos flujos educativos, laborales, médicos. De laboral únicamente tenemos por ahí de la encuesta ampliada la pregunta 34, que nos dice y nos pregunta dónde vive, sabemos dónde vive la persona, y nos dice a dónde fue a trabajar. Entonces ahí podemos estimar, pero obviamente tenemos nada más el 10%, en el mejor de los casos, de información. No sabemos exactamente cómo se mueve la gente, que sería muy importante, porque a partir de esto podríamos proponer muchas más cosas. La articulación misma de todo el territorio nacional tendría que estar en función de esta movilidad que se tiene. A partir de esto, entonces, establecemos una matriz cuadrada que veía a los compañeros del COLEF
en la mañana tienen una herramienta, un instrumento similar, en donde establecemos el origen de la gente y el destino, la parte de la centralidad, hacia dónde se mueve, hacia dónde van llegando y de dónde salen. Y a partir de ahí empezamos a calcular únicamente identificar cuáles son las zonas que caen de forma directa, cuáles son las zonas tributarias específicas para esta centralidad 1, centralidad 2 y a la centralidad que sea, para establecer los principales núcleos y con esto cuáles son las localidades tributarias en cuanto a porcentajes. Y entonces tenemos este resultado por ahí, y ya vamos estableciendo con esta matriz, los vamos ubicando a cuál localidad, a cuál centralidad se encuentran tributando todas las diferentes localidades que tenemos en el entorno. Después de esto tenemos por ahí algunas carencias de información que se van teniendo, que las vamos supliendo con algunos instrumentos que se van creando específicamente para calibrar esta información. Muchas veces no tenemos la información. Realmente lo ideal para levantar estas encuestas no es como lo hicimos nosotros, que nos fuimos directamente a preguntar a las escuelas y a los hospitales de dónde venía la gente, sino levantarlo dentro del mismo cuestionario donde la gente pregunta a la gente hacia dónde se mueve para este servicio, el otro o el otro, ¿no? Por la carencia de insumos fue que lo hicimos en forma inversa, y entonces a partir de aquí ya tuvimos carencias que tuvimos que ir supliendo. Aquí la fórmula que tenemos en pantalla nos da esta forma de suplir estas carencias, y ya tenemos para localidad 6 y N cómo se va distribuyendo todos estos flujos para poder tener al final de cuentas un elemento como estos, que es el resultado de la zona zona, municipio y localidad que más atiende. Entonces tenemos a la localidad central, y a partir de esto las tributarias, las que más están arrojando personal para esto. A partir de estos números, la gente que se dedica a hacer esta parte de planeación tiene muy claro cómo se mueve la gente y para dónde se mueve y cómo se mueve, que es uno de nuestros principales elementos para poder hacer esta propuesta de modelo para medir la concentración y dispersión, y sobre todo el sistema de ciudades, cómo se mueve y cómo en el ámbito regional, cómo funciona la ciudad y el sistema que se presenta. Después de esto tenemos… bueno, es parte de este mismo ejercicio. Esta la vamos obviando, y a partir de aquí un poco más adelante le pediría a Ale Castillo que nos platique un poco sobre este otro ejercicio de representación. Es el mismo que veíamos anteriormente, si lo vemos aquí abajo, donde tenemos los núcleos centrales y empezamos a trazar ya áreas de influencia, que este es nuestro resultado final, que en un momento más se los platico. Nada más sí me gustaría cederle un poco la palabra a Ale para que nos platique sobre la construcción de la base de datos y este análisis que ella y otro grupo de compañeros que están por acá de este lado nos han ayudado a confeccionar. Gracias, Rodolfo. A ver, si quieres darle la otra, ¿no? En donde empieza la construcción del SIG. Bueno, buenas tardes. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy Alejandra Castillo. Soy becaria del proyecto de concentración dispersión. Yo soy estudiante de la UAM Xochimilco de doctorado, tengo estudios en geomática e investigación y gestión del territorio. Bueno, un poco relatarles de experiencia. Este proyecto es platicar sobre la importancia que tiene para nosotros como alumnos, como estudiantes, poder trabajar con un grupo interdisciplinario y transdisciplinario que nos ha permitido a nosotros trabajar desde el SIG toda la comprensión del territorio nacional a partir de las concentraciones de población y la dinámica económica, de flujos, en fin, todos estos elementos que hacen a las ciudades, ¿no? Y a la parte rural tan dispersa. Sí, es el mouse, ¿verdad? Ok. Bueno, para empezar a construir el SIG nos dimos a la tarea en una primera etapa de recopilar toda la información
con la gente de INEGI Central y con la gente del INEGI Estatal en el estado de Hidalgo, pues las capas que en principio, a partir del cinturón de hipótesis que les comentaba hace ratito el doctor Rodolfo Montaño, íbamos necesitando, y se trataba de compilar un sinfín de capas que iban desde lo geográfico, lo climático, lo físico, lo biológico, lo geológico, y poder empezar a contar con las herramientas para ir haciendo análisis de estas hipótesis. Entonces, como en cualquier conformación de un SIC, hicimos carpetas, metimos capas, organizamos por temas, les dimos los parámetros geográficos que ustedes utilizan, es decir, tratamos de tener un instrumento más o menos alineado y grueso, pues, que le permitiera a los diferentes investigadores que participaban en el proyecto y de diferentes temas contar con los insumos para que a partir de la construcción, desde consultas muy básicas hasta la construcción de indicadores más completos, ir generando como la prueba de estas hipótesis, ir generando los instrumentos para diseñar el modelo, porque como les comentaba el doctor Rodolfo Montaño, era intentar buscar una forma alternativa, mucho más, ¿cómo decirlo?, nueva, pues, de medir, y al mismo tiempo de medir la concentración y dispersión, irla comparando con los instrumentos ya existentes en México, ¿no? Ver qué tan asertivos éramos o no, y entonces teníamos todo tipo de información, desde órdenes legales hasta los que tienen que ver con cuestiones muy físicas, ¿no? Entonces, ahí hay un esquema que explica más o menos cómo nosotros compilamos las capas hasta llegar a un sistema de consulta que al mismo tiempo se iba retroalimentando de los resultados que se iban arrojando, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de cómo fuimos, con qué tipo de cartografía. Utilizamos escalas 1 a 50,000, 1 a 250,000 y 1 a 1,000,000 para los elementos, a las cartas más grandes de coberturas nacionales. Utilizamos todos los instrumentos que el INEGI nos proporcionó, que tienen que ver con los censos económicos, el DNU, en fin, los instrumentos que cada área nos iba pidiendo, los íbamos compilando, organizando y trabajando. Entonces, para nosotros fue una experiencia muy rica poder contar con el cruce de toda la información posible, ir identificando zonas, áreas y generando pues mapas de salida para poder ir haciendo interpretaciones en cada etapa del proceso. Ahí es un poco de los parámetros del sistema de georreferencia, que es muy alineado a lo que utiliza el INEGI, de forma que si lo generado de este proyecto, productos específicos, pudieran utilizarse en cualquier área sin ningún problema. Bien, nosotros tenemos actualmente una organización así, este es un esquema muy general, donde está el SIC y hay una carpeta, bueno, hay un gran compilado de información que corresponde a la cartografía estática, es decir, todas aquellas capas que se levantan con periodicidad que nos proporciona el INEGI, que están trabajadas, pero que no miden nada como los flujos, pues, ¿no? Y una siguiente carpeta que se llama, que es la compilación de la información dinámica, que recoge toda la información que se levanta en campo, que se sistematiza y que te mide los flujos y la intensidad entre las localidades y entre sus centralidades y localidades adscritas a ella. Entonces, a partir de ahí se organizan en básicamente capas nacionales, Hidalgo porque es uno de los casos de estudio, y Jalisco, que fue la prueba piloto, bueno, el estado donde se hizo la prueba piloto, clasificados en cartografía básica, física y productos que son ya propiamente como los resúmenes de los indicadores y productos pues finales del proyecto. Contamos con un catálogo que nos dice qué hay en cada carpeta, qué escala está, cuál es el metadato, en fin, para poder tener como un panorama muy grande de lo que tenemos y cómo lo podemos utilizar. ¿Sí? Bueno, entonces en la experiencia, en la parte que nosotros trabajamos, se trataba de conformar grandes bases de datos georreferenciadas que incluían cada una de las variables que se necesitaban para medir cada cosa en cada etapa, es decir, cuando se modeló la jerarquía se necesitaron 257 variables que los investigadores del área matemática nos iban pidiendo cómo construir, qué pesos darle, cómo correrlo, hasta llegar a los productos finales y después se iban territorializando como es un sistema de información geográfica, lo hicimos en Shape primero para poder ir viendo físicamente dónde están las localidades, cómo se comportan. Se fueron sintetizando según los requerimientos de la parte matemática o de la parte social o de los componentes del proyecto, hasta que teníamos diferentes bases de datos que se adscriben a cada uno de los procesos, a los de jerarquía, a los de
de DP2, que es concentración y dispersión, y a lo que es la etapa de la parte de flujos y movilidad e intensidad entre las localidades. A la par de esto, nosotros no solo compilábamos la información ni generábamos los indicadores, que es una buena parte importante, sino elaboramos un manual muy detallado en donde aparece, les voy a poner un ejemplo, cómo se construye la DP2. La DP2 se construye después de toda la investigación con 35 variables que están compuestas y cada variable sale de algún lugar, ¿no? Si tienen varios insumos. Entonces nosotros escribíamos, la variable 1 se construye con estos y estos y estos insumos y se describe el procedimiento para llegar a esa variable y cuál es el resultado de salida. Y esto era con el fin de poder entregar una metodología que fuera replicable no solo para Hidalgo, para Jalisco, sino para cualquier ámbito territorial que se quisiera replicar. Estaba así, está paso por paso. Entonces este manual se fue perfeccionando pues a lo largo del tiempo del proyecto, hasta tener un compilado de cómo se hace, desde la construcción de los shapes básicos hasta los mapas de salida de representación. Entonces tenemos este manual, ahí hay un esquema donde tenemos los geoprocesos básicos, geoprocesos compuestos, espaciales, es decir, cómo se conforma cada uno y cómo se llega y con qué insumos se llega a él, que ha sido una parte importante del trabajo. Bueno, aquí antes de que Rodolfo les platique un poco lo que se trabajó en Jalisco, con la gente de Jalisco que hizo la prueba piloto y probaba lo que nosotros les decíamos que se hacía y cómo se hacía, se organizaron talleres en donde a partir de la retroalimentación de la experiencia que ellos tenían con lo que nosotros les propusimos, se iban ajustando, es decir, había procesos que nosotros por nuestra formación o nuestros hábitos de generar cartografía los hacíamos de alguna manera y ellos nos daban recomendaciones de cómo perfeccionarlo hasta llegar a tener un proceso mucho más ágil, mucho más sencillo y mejor para esta metodología. ¿Sí? Bueno, esto es un poco de lo que se ha trabajado en el SIG y bueno, ahora tenemos un sistema ya completo, robusto y con resultados finales y acompañado pues de un manual que llega hasta los mapas de salida, es decir, hasta cosas como para un mapa de representación, qué línea, qué color, es decir, para que se pueda replicar de principio a fin lo que nosotros, bueno, lo que todo el equipo ha diseñado y pensado. Pues esa es la parte del SIG. Gracias, Ale. Lo que faltó también comentar del sistema es que se está trabajando en ARMAP 10.1, para lo cual se compró la licencia también, con apoyo del fondo, y lo vamos a pasar y a entregar, además del proyecto completo en ARMAP, en el visualizador que tiene INEGI, que es mapa digital. Se va a entregar entonces también para que pueda ser explorado de esa misma manera este sistema de información geográfica. Construcción de sistema de ciudades, que es, digamos, que el colofón de esta investigación y hacia dónde vamos. Entonces, los elementos que estamos proponiendo, hay muchos, seguramente a esto se le pueden agregar muchos elementos adicionales, pero de los que creemos que son básicos y esenciales para hacer esta construcción del sistema de ciudades y verlo en el ámbito regional es primero, obviamente, la unidad territorial que tenemos, que es la localidad. Después de aquí lo que estamos proponiendo es, con la clasificación que tiene INEGI mismo, incorporar las provincias fisiográficas. Este estudio no se conceptualizó para meter ámbitos naturales, desafortunadamente, porque entonces hubiera sido mucho más complicado involucrar esta parte. Lo que estamos metiendo como estos ámbitos naturales son estas provincias fisiográficas, estas 15 que se tienen, más adelante veremos ahora la imagen. Creemos que son importantes, son básicas, porque a partir de que uno va a estos resultados que vamos teniendo de jerarquización y unidades morfológicas, si le vamos prendiendo los shapes de provincias fisiográficas con todos estos elementos naturales, que si bien es cierto, geográficamente ya esta parte de que se tiene, que ya no es como básica la geografía para que los diferentes, la gente y las localidades se establezcan, sí es importante esta parte geográfica para ir identificando las grandes regiones y cómo funcionan las ciudades a partir de esto. Después de esto, también las vías de comunicación son básicas, son indispensables, porque muchas de las localidades, cuando empezamos a aprender los diferentes shapes
de las diferentes estratos que fuimos trazando, vamos viendo cómo se van repartiendo a lo largo de las diferentes vías de comunicación. Entonces son de los elementos indispensables para hacer esta construcción de sistema de ciudades. Estos instrumentos de gestión gubernamental que son bien importantes, que a veces no se le pone atención. Al principio de la presentación platicábamos un poco sobre estas políticas públicas, la necesidad de involucrarlas, e incorporarlas junto con esta construcción del sistema para ver cómo se viene. Hay que revisar qué políticas se tiene. Desafortunadamente, la mayor parte de los planes y programas que se tienen son para los grandes núcleos de población. ¿Por qué? Pues porque muchas veces representan votos y hacia allá se va orientando. Únicamente cuando esta atención surge es cuando nos enteramos por las noticias que se muere un niño tarahumara o cualquier cosa, entonces llegan con sus despensas y se van hasta allá. Esa es realmente la política pública que se tiene y los planes que se tienen para apoyar a toda esta gran dispersión que se tiene a nivel nacional. A nivel nacional no encontramos realmente estas políticas y estos programas que nos ayuden y que lleguen hasta toda esta población que se encuentra totalmente dispersa. Por eso son tan importantes revisarlos. Después de esto, los instrumentos que generamos también estamos proponiendo esta jerarquización que tenemos en una primera instancia, las unidades morfológicas que se tienen, las áreas de influencias de las localidades que se tienen y aparte de esto, cómo se articulan y cómo se mueven en el ámbito regional. Entonces, lo que proponemos en una primera instancia, es las provincias fisiográficas, ya les menciono por acá. Tenemos de aquí la concentración y dispersión de población, ya la tenemos por diferentes niveles jerárquicos y diferentes grupos. Aquí ya no tenemos prendido las 192,000 localidades, ya nada más tenemos las 22 unidades morfológicas que encontramos resultantes y a partir de aquí ya las tenemos jerarquizadas. Tenemos Ciudad de México, en la cartografía que vamos a entregar, que es de 90/60, se ve claramente toda esta situación, cómo funciona. Entonces nos vamos ya específicamente para platicar, porque es de lo que tenemos datos completos y bueno, completos de lo que levantamos es de Hidalgo, donde se encuentra el colegio, que esta es Pachuca y esta es la zona Otomí-Tepehua. Les platicamos un poco cómo funciona. Tuvimos la oportunidad de ir creando instrumentos e irlos probando. Para el mes de julio del año anterior tuvimos ya los elementos y entonces dijimos, pues vámonos a la zona Otomí-Tepehua y vamos a ver cómo funciona lo que estamos construyendo, si realmente se puede aplicar o no. Y entonces a partir de esto empezamos a establecer esta jerarquización y con el DP2 ya logramos y encontramos las localidades a las cuales íbamos a ir a aplicar estas encuestas de flujo, de origen-destino. Y entonces nos encontramos, la zona Otomí-Tepehua es de las zonas más pobres del país. Realmente no tiene ni siquiera carreteras pavimentadas hasta que abarquen toda la zona, ¿no? La pavimentada la tenemos hasta este punto de Pachuca a Tulancingo, que es la parte que hace funcionar a esta zona, la tenemos hasta acá, ¿qué es San Vicente? ¿Cómo se llama el municipio hasta Tenango, un poco más adelante. Bueno, hasta acá es donde tenemos la carretera pavimentada. El resto, todas estas no tienen forma de comunicarse. Tienen por ahí unas brechas, veredas, terracerías únicamente y bueno, el problema de transporte y el problema de salud, o sea, tienen problemas verdaderamente fuertes en esta zona. Entonces, lo que tenemos en la imagen en este momento es la jerarquización que nos encontramos a partir del instrumento que manejamos, el DP2. Y entonces empezamos a ver cuál es la que tiene más equipamiento, infraestructura, servicio, y cuál es la que está mucho más dotada, que en este momento encontramos Hidalgo y Pachuca. Y de Pachuca nos trasladamos a Tulancingo, que está a 46 kilómetros de la capital. Y a partir de aquí empezamos a hacer este levantamiento y empezamos a identificar
con toda esta instrumentos que ya les platicamos ahora cómo funcionan en el ámbito regional, cómo se van integrando. Y entonces empezamos a ver que estos municipios que tenemos, este es Agua Blanca, este es Tenango, este es Juntas Chicas, me parece. Entonces todos estos son los que le están dando, son los que tienen por lo menos una clínica, porque ni siquiera hospital regional, o sea, tienen una clínica únicamente, y la gente de las localidades que tenemos dispersas, que en esa zona específicamente son más de 3,000, ellos acuden a este lugar, bajan a vender sus productos que tienen, bajan ahí a atenderse médicamente, bajan ahí a la escuela primaria, a la secundaria, que es lo único y en el mejor de los casos lo que tienen todas estas localidades, pero son las que nos ayudan a enlazar todos estos pequeños localidades que tenemos dispersas aquí, entre 1, 2, 5 y hasta 50 habitantes, no más, en toda esta zona. Y estas son las que articulan. Estas a su vez, preguntando dónde consiguen sus productos y demás, nos dicen, bueno, pues nosotros vamos hasta Tulancingo. Tulancingo tiene un mercado regional que se pone los jueves, y vienen productores de diferentes ámbitos, de diferentes lugares, y son los que la gente baja aquí a comprar sus productos y los llevan. Obviamente los productos son mucho más caros, no hay ni siquiera gasolinera, ¿no? La única gasolinera que tenemos es en esta zona, y el único hospital regional está en esta zona. Entonces la gente que vive en estos lugares, nos vamos avanzando por los diferentes pueblos y nos vamos dando cuenta que venden incluso los galones de gasolina, obviamente más caro, y entonces tienen una pequeña bombita ahí en sus pequeñas casas, ¿no? Bueno, 5 minutos ya casi terminamos. Entonces les presentamos a partir de esto el ámbito de estudio que tuvimos, la zona Otomí-Tepehua, las diferentes localidades que tenemos y que enlazan, y que ahora veremos con los mapas de flujos, con estas tablas de origen-destino, cómo logramos y cómo identificamos que se articula la región. Entonces tenemos estos resultados. Aquí ya tenemos áreas de influencia, empezamos a trazar áreas de influencia en diferentes representaciones. Una de ellas la tenemos aquí abajo, es físicamente las localidades que tenemos y que se encuentran en el entorno, las que acuden a estas localidades centrales, cómo se van moviendo específicamente. Y lo que tenemos al final es este mapa que nos ayudaron a construir, aparte de Ale, otros estudiantes más que nos están ayudando, y lo que tenemos es esto: cómo funciona el ámbito regional o microrregión, en este caso de la zona Otomí-Tepehua, que son los datos que realmente tenemos, cómo se van funcionando, cómo se articulan. Esta es Pachuca, de Pachuca a Tulancingo, y todos los flujos que se dan en ambos sentidos. Las líneas obviamente van marcando el número de flujos que se encontraron a partir de las encuestas que se tienen, y los diferentes centros que van interconectando a los diferentes lugares. Con esto, obviamente, lo que nosotros estamos detectando y proponiendo es, a partir de estos movimientos pendulares que se tienen, que son obligados por toda la gente, ya sea en ámbitos urbanos o en ámbitos rurales, es importante que podamos establecer estos movimientos, y a partir de esto empezar a hacer una mejor distribución de la política pública, que es el tema con el que podemos estar cerrando. Y yo creo que con esto concluiríamos esta presentación. Gracias.